Migala. Si la música tiene una función, ¿se puede considerar como arte? ¿No? Es interesante esta pregunta, Alvinch, porque están justamente relacionada la noción de obra de arte con la noción de artista, con la noción como corolario de músico. La creación del artista o la invención del artista junto con la invención de la obra de arte se dio en el Vive Venecia 1500 Vive Quinquecento o Vive Cuatrocientos. Espérate, no vas ahorita sigues. Ahí para los que mandan fan arts y diseños, por favor, muchachos, hagan el Vive Venecia y el Vive Medievo, muchachos. Es una de esas cosas que sería bien chingón tenerlas en una playera, sí. El Vive Medievo. Ahí en el Venezuela 1500, cuando se empezaron a vender las esculturas y se empezaron a vender las pinturas de Miguel Ángel, por ejemplo, también empezó a circular la noción del autor, del creador de las piezas musicales. En la música tradicional no se concibe un creador. Cuando entendemos, hagamos un recorrido, ¿no? Latinoamericano, cuando entendemos como las canciones mapuches, entendemos las cumbias, entendemos el fandango jarocho, o entendemos la tambora oaxaqueña. ¿Quién es el autor de esas obras? Son obras anónimas, son obras que le pertenecen a la comunidad que las está interpretando. La comercialización de obras de arte se dio a la tarea de crear al autor y de crear en sí misma a la obra de arte. Y sí, fue hasta el surgimiento de los señores, bueno, de los primeros burgueses en Venecia. Esas grandes logos que estaban acumulando muchísimo capital, empezaban a circular con ese capital y tenían excedente de capital. Podían pagarle al pinche Miguel Ángel para que pintara cuadros para ellos, para que hiciera esculturas. Pero me parece que en la música como tradicional o la música folclórica, esa noción del autor no tiene cabida, y la virtud de la misma música no necesita evolucionar, no necesita ser una música realmente virtuosa. Es lo que Levi Strauss llama el ritual sin rito, me parece. Nosotros tenemos el ritual, por ejemplo, la escenificación del nacimiento de Cristo, ¿no? Es una pastorela. Es un ritual. Es una cosa como para conmemorar, y el sentido de sí misma no es qué tan espectacular sea, qué tan bien se vean los actores, qué tan bonito canten o qué nuevas melodías trae. Jesucristo Superestrella es el ritual sin rito, es juntarnos para escuchar algo, solamente por escucharlo, sin venerar a quien sea que quieran venerar, ¿no? Con sus rituales. Entonces la música tradicional no tiene que evolucionar formalmente, que si lo puede hacer y que si tiene virtud y que si lo va logrando, claro que podríamos hablar horas y horas, ¿no? De música folclórica, de música tradicional y de las distintas virtudes que tiene, como por ejemplo salirse de la afinación en 440 Hz. Pero por el otro lado, la creación de obras de arte necesita la novedad, en tanto que es un producto. O sea que estás diciendo que la idea del autor es una estrategia de marketing. Sí, eres un producto. Estoy completamente de acuerdo, porque la música siento que también necesita ser cambiante y evolucionar. Y como menciona Alvinch, el ritmo, así como en digamos, en este camino del héroe que vemos siempre repetitivo, llega a ser cansado, y tú como espectador lo vas notando. Entonces creo que de ahí deriva muchas veces cuando decimos esta banda suena a, y ya no me gusta, y es ahí que tú mismo estás buscando variantes cada vez más notorias. Pero por esa misma función del cerebro, ¿no? La misma función que sentía placer cuando resolvía un acertijo, ya no siente placer si el acertijo lo resolvió antes. Ahí yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, ahorita hablamos del cerebro y la música. ¿Quién va en el reloj? Estaba el Hobbit que no ha hablado. Yo estaba pensando que quizá el reloj no funcione porque cada quien nos muestra diferente. No sé si... Bueno, yo llevo el reloj. Hobbit. No, yo solo quería preguntar, ¿qué tanto influye en nuestra percepción de la música este reciente desarrollo de la música grabada? Porque hasta hace muy poco la música se presentaba en vivo, y cuando surgieron los primeros cilindros, los primeros discos, la gente esperaba que ellos escucharan como la música en vivo. Pero hoy en día, cuando vamos a los conciertos, esperamos que las canciones
se escuchen como como los discos que escuchamos. Entonces ya hay como como que le dimos la vuelta a nuestras expectativas de la música. Ya nos parece la versión esencial de cómo debe ser una canción, no su interpretación en vivo, sino su interpretación en el estudio. El ejemplo superficial sería de si de repente ves a un influencer y lo ves en persona y dices, no mames, yo quiero al de la foto en Instagram, porque eso es lo que están buscando. O sea, quieren la perfección del estudio, que obviamente no se va a lograr en vivo, ¿no? Pero la pregunta quizás sería, ¿está mal que no sea en vivo como tal? Pues no sé, porque no es alcanzable, ¿o sería alcanzable? Es que es una buena pregunta. Por ejemplo, hay ya cada vez más aceptado que tú con tu acto solamente llegues, pongas tu canción y quizás solamente cantes, o quizás ni siquiera cantes, quizás solo hagas lip sync y muchos ya lo están aceptando porque la canción quizás suene bien, suene como ellos lo esperaban, o todavía esperamos que hagan esa muestra de destreza musical donde ellos toquen los instrumentos y ver si sale más o menos bien o si sale bien o no. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Yo sí pago por ver si la cagan, la neta. Pero para mí la diferencia entre escuchar en vivo a Manu Chao y a los editors. Los editors solamente hacen covers en vivo de la música que puedes escuchar en sus discos y sale idéntica a los discos. No le cambian ni un acorde, no le cambian nada. No hay improvisación. Y Manu Chao no. Manu Chao tiene como sus discos y se escuchan bien, tiene sus canciones, pero luego en vivo lleva otra banda y improvisa mucho. Es un acto completamente distinto. Pues cuando salió la música grabada con los cilindros y todo esto, había mucha gente, muchos músicos que estaban muy preocupados porque creían que el trabajo del músico, o sea, del instrumentista, iba a desaparecer. Y es muy chistoso porque, pues, si uno se pone en la perspectiva de un músico en esa época, sí, o sea, yo también entiendo por qué se cagaron del susto. Como, ¿por qué alguien iría a pagar, o sea, salir de la casa, pagar una boleta para ver a un músico tocar en vivo cuando puedo simplemente poner su misma música en un disco? Pero en mi casa. En cierta forma sí se precarizó un poco, ¿no? Su existencia. Pero no sé qué tan celestes o qué tan grandiosos se considerarían los músicos si no hubiera música grabada. Pienso que, o sea, pasaron de ser como, güey, es un músico, hace música, sabe hacer algo muy cabrón, bueno, lo puedo escuchar grabado, no hay tanto pedo, o hay un chingo de músicos. Pero por eso la pregunta que yo hacía es que no es alcanzable. O sea, por eso poner el ejemplo de la foto en Instagram, la realidad no es alcanzable. O sea, una megaproducción en estudio, replicarla en vivo, pues es casi imposible, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no refleja propiamente la realidad de lo que se está tocando en vivo, ¿no? No sé, pero es porque la música grabada igualitas. La música grabada se convirtió en un arte como tal, o sea, como que la música, el estar en un estudio y crear una grabación se convirtió en prácticamente otro tipo de arte dentro de la música, porque la música grabada empezó siendo el ensamble de músicos tocando en vivo y les ponían los micrófonos y esa era la grabación, o sea que iban a sonar exactamente igual de bien en vivo porque así era como sonaban. La idea de que la música grabada es completamente perfecta es algo bastante nuevo, o sea, de pronto 30 años para acá la música de verdad empezó no mentiras, como 50, 60 años, como en los 60s que empezaron a experimentar un montón con técnicas de grabación que se volvió como otra cosa. Uh-huh. Y ahora el concierto en vivo es como tratar de replicar lo que se grabó, cuando antes la grabación era una réplica de lo que sonaba cuando los músicos estaban tocando en vivo. Sí, se voltea. Es muy interesante. Ajá. Porque va a influir en muchas de las maneras en las que interactúa el ser humano. Yo me imagino cómo van a ser los conversadores o las conversaciones dentro de 50 años cuando tengas que conversar cara a cara con una persona sin tu Neuralink o sin tu Google y no sepas nada. Va a ser un poco un pedo, ¿no? Sí, está muy interesante ahorita porque como lo piensas, yo, por ejemplo, bueno, si pensamos en toda la historia, diríamos que la mayor parte del tiempo estaríamos acostumbrados a música en vivo, ¿no? Como viene siendo en la historia, pero yo, en los primeros conciertos que llegué a ir,
me preguntaba, ¿por qué no suena como en el disco? Sí. Entonces a mi generación, a mí ya me tocaba compararlo con la perfección de la grabación. Y a veces me decepcionaba al inicio que la banda no sonara así. Decía, bueno, ¿por qué su voz suena tan culero en vivo cuando en el disco canta bien, no? O ¿por qué aquí está desafinando, se escuchan feo? Bueno, todas esas dos cosas, ¿no? Entonces, también me fui dando cuenta que la música no solamente es la experiencia individual, sino que cuando te juntas con banda que van a expresarse con la música que a ti te gusta, se crea una experiencia alrededor de la música que también es muy importante y que me imagino antes de que existiera la grabación, era básicamente, quizá ni siquiera había separación, ¿no? Entre ese ambiente y la música porque básicamente estaba junto. O sea, no existían grabaciones, entonces tú la música la conocías en vivo. Depende mucho cómo interactuamos con la música, los espacios en los que se tocan, ¿no? Estaba leyendo un libro buenísimo de David Byrne, que además es el vocalista de los Talking Heads, que se llama How Music Works, y comienza hablando acerca de cómo la música y los espacios donde se interpretaban evolucionaban al mismo tiempo. Como primero para la tradición oral, pues teníamos estos grandes círculos al aire libre, donde mucha gente cantaba a coro unas canciones donde narraban sus épicas o los poemas que le daban forma a la tribu, pero te adelantas más en la historia y entonces tienes los cantos gregorianos que sucedían en las grandes catedrales, y como tenían paredes de piedra donde había como muchos ecos, no podían tener como saltos muy súbitos de tono, tenían que mantener los tonos durante mucho tiempo para trabajar con el eco del espacio donde estaba siendo tocada la música. Pero luego saltas más adelante en la historia y tienes a Wagner construyendo sus propios venues para tocar la música que él se imagina que puede tocar, para tener como su orquesta y el espacio perfecto donde pueda tocar la música de esa orquesta. Y actualmente tenemos, me gusta mucho cómo lo vuelve una especie de círculo cuando finalmente salen a la venta los primeros audífonos, y esto hace que la gente pueda escuchar la música individualmente, pero además con absoluto detalle. Te pones los audífonos y puedes escuchar hasta no sé, los saltos de banda que hace el músico. Ajá, entonces, aquí va todo esto. Ahí hay un punto, no, traes un punto chido ahí, está loco, sí. Hay un punto ahí que creo que, desde cuando yo me había preguntado eso, no sé si hemos perdido el acto de escuchar música por escuchar música en la actualidad, ¿no? O sea, pareciera que antes, así como antes la música era decorativa, pareciera que en la actualidad la música sigue siendo igual de decorativa, ¿no? O sea, voy a lavar, pongo un playlist, voy a planchar, pongo un playlist, ¿no? O sea, la música se vuelve solamente ruido de fondo. Inclusive escucho de repente comentarios de gente que dice, a mí me gusta siempre tener música de fondo. O sea, aunque no la escuche, aunque no le ponga atención. Entonces, pareciera que antes, cuando ya la música empieza a cobrar, empieza a separarse, no solamente del acto ritual, que la música comienza a consolidarse como un arte, que no solamente es como de fondo, y entonces ya entramos con Bach, que Bach, o sea, la música, o sea, no era, o sea, tenía algunas piezas de órgano que obviamente eran por encargo, para la misa, pero había piezas en las cuales eran de encargo, pero en las cuales se sentaban alrededor simplemente a escuchar. Entonces simplemente se sentaban a escuchar la música, ¿no? Entonces, no sé si, por ejemplo, ahorita lo que está diciendo el Hobbit, el hecho de que tengamos tan cercana la música también ha hecho que se vuelva un aditamento más, ¿no? O sea, es como parte de la existencia. O sea, el romanticismo de la música como que nos acompaña, la música solamente es ruido de fondo de la realidad, ¿no? No es propiamente que valoremos la expresión artística, y de ahí que podamos identificar tipos de música que simplemente tenemos un beat detrás que nos anima a hacer cosas, más simplemente no representa nada para nosotros, ¿no?